conocemos la historia de Moisés y de libera al pueblo, van al desierto, y ese pueblo que le tocó dirigir Moisés no era un pueblo nada agradable. Era un pueblo terco. Lo que han leído la historia o han escuchado saben. Era un pueblo que se quejaba por todo. Si Dios le daba comida, se quejaba porque le estaba dando comida. Si no había comida, se quejaban porque no había comida. Era un pueblo quejón. Si tenían sed, se quejaban. Si le daban demasiada agua, se quejaban. Moisés estaba dirigiendo, un líder dirigiendo un pueblo terco, duro, difícil. Y esto que voy a decir comienza con liderazgo. Todo el que es líder de algo, de algún movimiento, ministerio, departamento, escucha esto. Porque el agotamiento de Moisés, el abrumamiento que tenía Moisés era tan fuerte que en Números capítulo 11 Moisés le dice a Dios: mátame, quítame la vida. Para que un ser humano llegue a esa determinación, a esa petición, decirle: Dios, mátame, quítame la vida. Yo no quiero seguir en esta carga. Yo no te pedí esta carga. Para que alguien llegue a ese nivel, tiene que sentirse muy, muy mal y abrumado y cansado y agotado. Y la respuesta de Dios a esa crisis de Moisés, a ese lapso de tiempo de Moisés tan difícil, es la palabra que entregó para que compartiéramos en esta primera parte de este retiro. Creo que una vez se predicó de esto, o sea que va a ser un recordatorio a alguno. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios para Moisés? El Espíritu Santo. Él le dijo: busca 70 hombres y yo pondré de mi espíritu en ellos, y ellos te ayudarán con esa carga que tienes. ¿Cuál fue la solución de Dios a la crisis y el problema que estaba enfrentando Moisés? Yo voy a poner mi Espíritu Santo en más personas. Y dice que comenzaron a profetizar, y habían dos que no estaban en la reunión y lo encontraron por allá profetizando, y Josué viene a contárselo y le dice: mira, ellos no están aquí con nosotros, están profetizando allá afuera, manda que se callen. Y Moisés le dice: ¿tienes tus celos por mí? Quiera Dios y Él ponga su espíritu en todo el pueblo, y que todo el pueblo fuese profeta. ¿Cuál era el anhelo y el deseo de Moisés? Que todo el pueblo tenga el Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios. Es lo que Dios quiere. Para que haya una boda, si el novio quiere y la novia no quiere, el juego está trancado. Dios quiere y tú quieres. Porque ya depende de Dios. Dios quiere que en el pueblo su espíritu esté sobre cada uno de sus hijos. Entonces, ante la crisis del liderazgo de Moisés, cuando se sentía abrumado y cansado, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? El Espíritu Santo. La iglesia primitiva, después de Pentecostés, comienza a predicar, y se levantan los religiosos de la nación y le dicen: cállense, no prediquen más en nombre de Yeshua, no quiero que me hablen más de ese tema ni de ese mensaje aquí. Lo azotan, lo amenazan, lo confrontan. Y dice que salieron de esa reunión y comenzaron a orar. La iglesia se reunió y comenzó a orar: Dios mío, mira las amenazas, mira lo que están haciendo, mira cómo nos tratan, cómo nos humillan, mira la resistencia, mira la oposición. Y están orando y clamando. Y la respuesta al clamor de ellos, ¿sabes cuál fue? Dice que el Espíritu Santo descendió y llenó el lugar, y tembló el lugar donde estaban ahí reunidos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo te hago una pregunta: ¿estaban ellos clamando por el Espíritu Santo? Su oración era de miedo: ayúdanos, nos están intimidando, nos están amenazando, mira cómo nos humillan, mira cómo se nos oponen. Y Dios no responde a esa oración mandándole un ejército de ángeles, ni matando a sus enemigos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esa reunión y esa petición?
un derramamiento del Espíritu Santo y que fueran llenos. Y dice que llenos del Espíritu Santo se llenaron de valor y salieron y siguieron predicando. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante las amenazas, ante la oposición? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el mensaje de esta mañana? El Espíritu Santo es la respuesta de Dios para todas tus situaciones. ¿Cuál es la respuesta de Dios para todas tus situaciones? El Espíritu Santo. La respuesta para Moisés, los que son líderes y se sienten cansados, agotados, sin fuerza como Moisés, loco por tirar la toalla, loco por llamar al pastor: pastor, yo no doy más, quíteme, ponga otro. La respuesta de Dios para ese líder es el Espíritu Santo. Hoy Él va a llenarte del Espíritu Santo y tendrás fuerzas de nuevo, entusiasmo de nuevo, nuevas ideas, nuevos proyectos. La respuesta es el Espíritu. El que está pasando amenazas como la iglesia, el que está pasando conflicto, la respuesta es el Espíritu Santo. Cuando había una crisis en la iglesia, porque a veces la gente piensa o viene del mundo pensando encontrar una iglesia perfecta. No existen iglesias perfectas. En todas las iglesias hay conflicto, hay crisis, hay situaciones. La iglesia primitiva tenía un conflicto, y era que a las viudas hebreas le estaban dando más comida, la estaban atendiendo bien, y las que eran griegas la estaban descuidando, y había un chisme. Mira, a ella la atiende mejor que a mí, a nosotros nos tienen pasando hambre. Y sabemos un chisme en el pueblo. Vean, en la iglesia primitiva había chisme, aquí no hay, ¿verdad que no? Y espero que no haya, pero si hay. La iglesia primitiva tenía chisme, problema, división. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a esa adversidad? Búscate 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo y que ellos se encarguen de eso. La respuesta al chisme, a la crítica, a la división de la iglesia, el Espíritu Santo está en todas partes. A los conflictos doctrinales, cuando no se ponen de acuerdo dos hermanos, y uno dice: no, que es el sábado, no, que es el domingo, no, que Dios son 3, no, que Dios es 1, y hay un conflicto. Dice Hechos capítulo 15 que había un conflicto doctrinal en la iglesia. Un grupo decía: si ustedes quieren ser salvos, circuncídense. Otro grupo decía: no, ya ellos recibieron el Espíritu Santo sin estar circuncidados, no la necesitan. Y había una división doctrinal en la iglesia. Se reúne el concilio, todos los líderes, y adivinen quién dio la solución. Cuando hacen la carta dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros esto, y determinan lo que va. ¿Quién resolvió ese conflicto doctrinal? El Espíritu Santo. Porque ¿quién fue que dijo: le pareció bien al Espíritu y a nosotros que esto sea así? ¿Cuántos han leído el libro de los jueces? Levanta la mano el que ha leído el libro de los jueces. En el libro de los jueces no había un rey en Israel. Así que como no había un líder, el pueblo de vez en cuando se desenfrenaba, hacía lo malo, caía en pecado, adoraban otros dioses. Y a raíz de esos pecados venían los enemigos, lo invadían y lo atacaban. Y lo oprimían, lo maltrataban, lo esclavizaban. ¿Y cuál era la respuesta de Dios en los momentos de crisis? ¿Qué era lo que Dios hacía cada vez que el pueblo era oprimido y venía una nación enemiga a hacerle guerra? Derramaba el Espíritu Santo sobre uno de los jueces. Madián está ahí intimidando al pueblo. Gedeón está escondiendo la comida para que no maltraten el alimento del pueblo. Y la respuesta de Dios es mandar el Espíritu Santo sobre Gedeón. Luego los filisteos quieren adueñarse de Israel, matar a Israel, hay peligro de muerte. Y la respuesta de Dios es derramar el Espíritu Santo sobre Sansón, sobre Otoniel, sobre Débora. ¿Cuál era la respuesta de Dios a la crisis, a los conflictos? El Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que está en todas partes? La respuesta de Dios. Quizás hay gente orándole a Dios por algo, como estaba la iglesia. Mira, me están amenazando, me quieren matar, nos quieren meter preso. Y quizás estamos esperando una respuesta específica de Dios. Y la respuesta de Dios es: la respuesta es el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la pregunta que aparece en el libro de Ezequiel? Cuando él está en el valle de los huesos secos. Y la pregunta es: ¿vivirán esos muertos? ¿Vivirán esos huesos? ¿Cuál fue la respuesta de Dios?
profetiza al Espíritu. Espíritu sopla de los cuatro vientos. Y dice que cuando el Espíritu sopló, ese ejército se levantó y se puso de pie. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante la muerte espiritual? Ante el que está muerto, el que está caído. ¿Cuál es la respuesta de Dios? El Espíritu Santo. O sea, el que está muerto espiritualmente, el que está caído, el que está en el piso, o el líder que está agobiado, o el que llegó aquí respirando amenaza, intimidación, oposición, y quizás viene buscando una respuesta de parte de Dios, una palabra de parte de Dios. ¿Cuál es la respuesta que Dios te tiene para ti hoy? Te voy a responder, te voy a dar mi Santo Espíritu. Una llenura fresca del Espíritu es lo que todos nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que tú necesitas? Y Él se encarga del resto. Había un rey llamado Zorobabel. ¿Le suena ese nombre? Como que lo he escuchado, no sé con qué se come, pero lo he escuchado, ¿verdad? Zorobabel. Él es rey o presidente de la nación cuando regresan de Babilonia. Cuando regresan de Babilonia, la ciudad está como destruida, quemada. Es en los tiempos de Esdras, se comienza a reconstruir la ciudad. Y aparte de que la ciudad está caída, quienes rodean a Israel, sus enemigos, no quieren que se reconstruya la ciudad. Así que hay un problema para el líder, el presidente. Tengo que reconstruir, tengo que restaurar el templo, pero tengo estos enemigos que me quieren hacer guerra. No quieren que yo haga la obra. Así que yo me imagino como todo presidente reúne su comité, se sienta, planifica, bueno, vamos a poner seguridades allá, aquí vamos a poner una tropa, mientras ustedes construyen vamos a hacer aquello, ideando un plan. Hasta que viene la palabra de Dios. ¿Quieren escuchar cuál fue la respuesta de Dios a Zorobabel? Zacarías capítulo 4. Un verso muy famoso, muy conocido. Hay canciones acerca de este versículo. Zacarías capítulo 4 verso 6 dice, y aquí lo tenemos en pantalla: entonces respondió y me habló diciendo palabras de Yahweh a Zorobabel, que dice: oye Zorobabel, no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Cuál fue la respuesta ante este conflicto, esta situación? Él preocupado, quizás turbado. ¿Cómo vamos a vencer? ¿Cómo vamos a restaurar? Vamos a incrementar el ejército, vamos a comprar más armamento. Y la respuesta es sencilla: óyeme, no es con ejércitos, no es con armas, no es con la fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Cuál es la respuesta de Dios a la iglesia? El Espíritu Santo. Cuando recibí esta palabra, y ahí le pusimos nombre al retiro, lo que Dios me permitía ver y me mostraba y me dijo fue lo siguiente: este año 2024 va a ser un año de altas y bajas. Van a haber procesos, van a haber muchas situaciones difíciles, van a venir procesos a nivel mundial difíciles, pero ante toda situación, ante toda crisis, ante cualquier adversidad que tengas, la respuesta a esa adversidad es el Espíritu Santo. La respuesta de Dios a la iglesia este año, sin importar las altas y bajas o los procesos que tengas que vivir, va a ser el Espíritu Santo. Esa fue la palabra que Dios me dio, y eso quise compartirte en esta mañana. No sé cuál es tu situación, porque cada uno aquí es diferente, cada cabeza es un mundo. El problema mío no es el problema tuyo, pero a tu problema, a tu situación, la respuesta que Dios te tiene para hoy es una frescura llena y unción del Espíritu Santo. Pónganse sobre sus pies. Pónganse sobre sus pies. Y yo le pido que durante todo este día no perdamos la comunión. Hemos comenzado. No vamos ni siquiera por el 50% de la agenda, porque hoy Dios va a hacer cosas maravillosas. Pero la respuesta de Dios en esta mañana al que está afligido, al que está triste, al que está en depresión, al que recibió una pérdida, aquel que no encuentra salida, aquel que como Moisés has pensado tirar la toalla, rendirte, irte de la iglesia, soltar el ministerio. No sé cuál sea tu situación,
Y la respuesta de Dios para ti en esta mañana va a ser una llenura del Espíritu Santo. La respuesta es el Espíritu. Y cualquier adversidad que enfrentes en este 2024, acuérdate de esta palabra. El Espíritu es la respuesta. El Espíritu es la solución. Cuando estés en crisis, corre a tu habitación, clama al Espíritu y Él vendrá y resolverá tu situación. Todos pónganse sobre sus pies y cierren sus ojos. Y vamos a presentarle a Dios nuestra vida, nuestra situación, nuestra condición. Yo me siento muy distante con ustedes. No me siento que tengo comunión con ustedes. Yo quiero que todos vengan para acá adelante. Vengan aquí al frente todos, para yo sentir que estoy con ustedes, que estoy conectados, que estamos juntos. Y vamos a presentarle a Dios nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestra condición. Yo me he sentido muchas veces, el pasado año me sentí muy abrumado, cansado, sin fuerza. No tenía ánimo de seguir en el liderazgo. No tenía cómo seguir haciéndolo. No me llegaban ideas ni fuerza. Pero me llegó esta palabra de parte de Dios. Lo que tú necesitas es una llenura del Espíritu Santo. Tú solo me necesitas a mí. Así que en esta mañana procura y pídele a Dios que Él te llene, que Él inunde tu copa, que Él rebose tu copa que está vacía. Esa lámpara que está vacía, como decía en la danza, llena hoy mi lámpara, Señor. Inúndame de tu aceite, inúndame de tu gloria, lléname.